Ahora sí, ahora sí. Adelante, Luis. Gracias. Listo, ahí se ve la presentación. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias al profesor Fernando Espíritu y a la Coordinación de Investigación de Posgrado por la invitación que nos han hecho en esta serie de charlas sobre el tema de investigación. Yo, digamos, me corresponde una de las últimas etapas del proceso de investigación. Ya destacados colegas han hablado antes sobre los aspectos relacionados con el problema de investigación, con la formulación de las hipótesis, con el marco teórico, digamos, con todos los aspectos metodológicos de los trabajos de grado, tanto para pregrado como para posgrado. Y me corresponde a mí entonces hablar de una de las últimas etapas que de alguna manera resumen un poco los objetivos que se han venido planteando en las otras presentaciones. Y es la última fase del proceso de investigación que casi nunca se da, lamentablemente, no solamente en nuestra universidad, sino en muchas universidades, que es el proceso de investigación relacionado con la publicación de las investigaciones que se realizan eh, en todos los ámbitos de la universidad, distintos, por supuesto, a los institutos de investigación. En el caso de posgrado, es un área de la universidad donde se desarrolla mucha investigación. Nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas hemos estado en los últimos años haciendo un esfuerzo porque, digamos, las investigaciones relevantes de parte de los estudiantes sean efectivamente publicadas, ¿no? Bajo los distintos formatos en los cuales se puede hacer, bien sean libros, bien sean capítulos de libros o artículos de revista. Y a eso es a lo que voy a referir un poco hoy, ¿no? A ese proceso de publicación que requiere mucho apoyo de parte, por cierto, de los tutores, ¿no? Que son, digamos, los investigadores guía, por decirlo de alguna manera, de quienes están cursando sus estudios de posgrado en la universidad. Entonces, en ese sentido, digamos que me voy a concentrar un poco en lo que tiene que ver con, digamos, cómo a la final pasamos de un trabajo para cumplir unos requisitos de grado o de posgrado a un artículo que se puede publicar en un libro como un capítulo o en una revista, ¿no? Eso requiere, digamos, un proceso de síntesis importante, significativo, ¿verdad? Y hay que, digamos, guardar algunos elementos, digamos, con mucha cautela, con mucho cuidado, ¿no? Digamos, hay que estar pendiente de los aspectos relacionados con la escritura del artículo. No necesariamente se escribe, se redacta igual en una tesis que en un artículo. Hay que estar pendiente de los formatos también, dependiendo de las publicaciones a las cuales se pretenda dirigir el artículo. Muy pendientes de la redacción y, por supuesto, algunos apuntes finales sobre la publicación final. Entonces, digamos, para convertir primero que todo un trabajo de investigación en un artículo, digamos, de acuerdo con la Universidad Autónoma de Madrid, hay que tener en cuenta algunos criterios importantes, ¿no? Que ya deben de alguna manera estar recogidos en los trabajos de investigación, por cierto. Es decir, digamos, son compartidos la originalidad, la compatibilidad con la ética, el uso de los datos, a veces la precisión no tanto, ¿no? Pero, digamos, son elementos compartidos entre el trabajo de investigación y el producto, digamos, final, que algunas universidades ya lo exigen, de hecho. Estaba revisando algunas universidades de América Latina ya incluso
Para algunas carreras de pregrado están exigiendo no solamente el trabajo, sino el resumen, convertir en un artículo para ellos de alguna manera promover sus publicaciones, ¿no? Lo cual se ha puesto, digamos, muy de moda últimamente por la preocupación que tienen las universidades ahora por estar reflejadas en unos puestos relevantes dentro de los rankings que se han puesto de moda en los últimos años, ¿no? Entonces, algunas universidades ya han tomado ese tipo de decisiones. Nosotros aquí todavía no tenemos esa obligatoriedad, pero, digamos, estamos haciendo esfuerzos para que no obligatoriamente, sino voluntariamente se hagan este tipo de publicaciones. Entonces, para un artículo, decía, hay que tener en cuenta algunos criterios que tienen que ver con la escritura, como la originalidad, en el sentido de que ya lo comentaba, una publicación a la final es producto de una investigación en la cual está vinculado el autor y el tutor también, ¿no? En muchos casos, el tutor, digamos, con su experiencia puede hacer un acompañamiento mucho más eficiente para llegar al resultado final de la publicación. Y eso es importante, la participación del tutor o del investigador de la universidad, porque digamos que cuando hacemos una investigación de calidad y se queda, bueno, a veces para simple revisión de un público reducido dentro de una universidad, a la final se están asumiendo unos costos en términos de investigación, unos costos hundidos, ¿no? O sea, no hay retorno de esa inversión. A la final, un poco el retorno para el investigador de la inversión en tiempo y en investigación es efectivamente no solamente cumplir con un requisito de grado y obtener su titulación, sino también en el retorno está incluida la publicación, ¿no? Y por eso se ha vuelto un elemento importante dentro del proceso de investigación. Los artículos, por supuesto, tienen que ser mucho más precisos que los trabajos de grado o de posgrado, ¿no? Y allí la capacidad de síntesis es muy importante. O sea, hay que emplear las palabras más específicas. Más adelante me voy a referir a eso con más detalle, ¿no? Por supuesto, los criterios de escritura arropan la compatibilidad con la ética. Las fuentes bibliográficas tienen que estar perfectamente identificadas y mencionadas debidamente, incluso las autocitas, ¿no? Hace poco, en la Comisión de Ética de la universidad, se hizo el comentario sobre un trabajo de investigación eh, que fue devuelto porque el autor, digamos, este, desarrollaba ideas que había desarrollado ya en otro artículo publicado también por nuestra universidad y no se citaba. Entonces, ya las citas del propio autor, digamos, están consideradas dentro de los criterios éticos y hay toda una normativa para eso, ¿no? Dentro de las normas APA o de las normas Chicago. Entonces, las fuentes bibliográficas tienen que ser claramente identificadas y mencionadas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con el plagio que está, digamos, sancionado no solamente en nuestra universidad, sino en muchas otras instituciones. El tema del uso de los datos también es un tema relevante, sobre todo cuando se va a la publicación, a esta etapa final de la investigación, ¿no? Generalmente en algunos campos, en algunas áreas de investigación, se reserva, ¿no? la confidencialidad en el uso de la información. Los artículos, digamos, tienen que tener cuidado con eso también. Las publicaciones en general, no se pueden estar divulgando datos que pueden terminar perjudicando a una persona o a una institución o que pueden ser utilizados, digamos, de forma indebida. Eso, por ese tipo de razones, no solamente en las investigaciones, sino en los proyectos que reciben financiamiento de distintas organizaciones, esas instituciones financiadoras están exigiendo la aprobación de un comité de ética de los instrumentos de evaluación cuando ellos son aplicados de forma explícita, ¿no? Y muchas universidades se han visto en la necesidad de
conformar comités de ética para efectivamente cubrir esos aspectos que exigen las instituciones que financian investigaciones a nivel internacional. En el caso de la UCAP, hace rato que ya tenemos un comité de ética y de hecho se han evaluado varios proyectos, ¿no? No solo de la universidad, sino de algunas instituciones que reciben proyectos de otras universidades y, digamos, recomiendan o le piden a la universidad que dé su opinión desde el punto de vista de la compatibilidad con la ética. Entonces, además de esos elementos que tienen que ver con la originalidad, la precisión, el cuidado en el uso de los datos, etcétera, ¿no? Una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta, no solamente para escribir el artículo, sino al final para la investigación en general. Por eso decía que esta última etapa es como un resumen de todas las que ya se han comentado anteriormente. Un artículo académico debería responder a todas estas preguntas, o por lo menos a algunas de ellas, ¿no? ¿Para qué se escribe una investigación? ¿Qué es lo que se tiene que decir? ¿Cuál es el aporte que se está dando en esa investigación? Y eso tiene que ver mucho con lo que se comentaba en sesiones anteriores sobre cuál es el tipo de investigación. ¿Qué es lo que se quiere comunicar? ¿Qué es lo que se quiere transmitir? ¿Cómo se transmiten además esos resultados? ¿Cómo lo voy a decir para que efectivamente no sean cuestionables, muestren la robustez que efectivamente se exige en una investigación y en la publicación de esa investigación? ¿Cuál es la información que existe al respecto sobre el tema que voy a tratar, ¿verdad? Lo que tiene que ver mucho con esa indagación o investigación teórica previa que debe hacer el investigador, incluso en la etapa de la elaboración del proyecto o el anteproyecto de la tesis, ¿verdad? Y una pregunta muy relevante para el caso de la publicación ya propiamente dicha es, bueno, si vale la pena o no el esfuerzo de escribir. Nosotros estamos conscientes, digamos, que la mayoría de las investigaciones que realizamos en los distintos niveles son investigaciones muy buenas, ¿sí? Pero hay otras que, bueno, lamentablemente cumplen con los requisitos mínimos, ¿no? Y entonces, bueno, hay que hacerse esa pregunta con mucha honestidad también, ¿no? Si vale la pena esforzarse en resumir una investigación y, digamos, someterla al arbitraje que exigen las publicaciones, digamos, que tienen algún nivel de seriedad, ¿no? Y bueno, y lo otro, por supuesto, que tiene que ver con la formulación de la investigación es si efectivamente el tema es pertinente para desarrollarlo, ¿no? Si no es un tema, digamos, que está muy comentado, o si se está planteando un enfoque distinto a un tema que ya ha sido investigado de forma recurrente, ¿no? Entonces, digamos, esas preguntas deben estar presentes en todas las etapas del proceso de investigación. Cuando ya pasamos un poco, digamos, más específicamente a la publicación como tal, bueno, hay que estar pendiente de algunos aspectos que tienen que ver como en qué revistas pensamos nosotros que puede ser admitido una investigación realizada por nosotros, ¿verdad? Y en función de la temática, por supuesto, también hay que estar pendiente de las cuestiones de forma, es decir, por ejemplo, cuál es el formato o cuál es la estructura adecuada de acuerdo con la revista a la cual yo lo pretendo presentar. Afortunadamente, la mayoría de las revistas de investigación tienen más o menos el mismo formato que vamos a comentar más adelante, que es el IMRD. Para quién se escribe es muy importante también, dependiendo del tipo de investigación o de publicación, perdón, a la cual se pretenda dirigir la investigación. Hay dos tipos de revistas, ¿no? Las que nosotros llamamos revistas de investigación propiamente dichas, que son los famosos journals, ¿verdad? Y hay unas revistas más de divulgación, ¿sí? Que también son revistas científicas, pero los artículos, digamos, están redactados en una
en un lenguaje un poco más ligero, los artículos son mucho más cortos, digamos que no, las revistas no están sometidas a las mediciones de impacto a las que están sometidas los journals, por ejemplo, ¿no? Esos son los, algunos autores la llaman, para diferenciarla de los journals, le dicen los magazines, ¿no? Digamos que son unas revistas un poco más llanas, ¿no? En el caso de economía, por ejemplo, pues tenemos el Journal of Economic Literature, que es una de las revistas más importantes de investigación de economía, pero también tenemos The Economist, ¿no? Que sería el otro ejemplo de ese otro tipo de revistas que también hacen investigaciones, pero en un lenguaje un poco más llano, ¿no? Sí, Todardo, en los artículos académicos también se pueden incluir ebooks o capítulos de algunos de estos tipos de publicaciones nuevas, ¿no? Más adelante me voy a referir un poco a las publicaciones electrónicas. Entonces, bueno, hay que estar pendiente de los temas relacionados con el formato, ¿verdad? Y el tipo de revista, cuál es el público que lee en la revista donde yo pretendo publicar, cuál es la audiencia que se espera. Y eso de alguna manera también define un poco la atención. La mayoría de las revistas de investigación exigen o tienen un límite máximo de unas 30 páginas, ¿no? Ese es el promedio aproximadamente. Hay algunas que son un poco más flexibles en eso que en otras, pero digamos tenemos que estar pensando más o menos en un promedio de ese tamaño de un documento para, digamos, la mayoría de las revistas a las cuales, o capítulos de libros también, a los cuales se pretende llegar, ¿no? Y por supuesto, cuál es la editorial o publicación apropiada para su difusión. Y aquí más adelante voy a comentar esto nuevamente. Está muy en boga este tema, ¿no? Por, digamos, las grandes editoriales que coordinan, no necesariamente ahora son, digamos, las propietarias, sino que coordinan la publicación de muchas revistas de distintas instituciones, ¿no? Ahí está. Y eso da lugar a un conjunto de índices que tratan de medir el impacto que tiene esa publicación en el mundo de la investigación. Entonces, hay digamos, editoriales como el CIBER, ¿verdad? Que, digamos, manejan un montón de revistas propias y también, digamos, le abren espacio a muchas revistas de instituciones o de centros de investigación, digamos, pero sometiéndose a unos estándares que ellos tienen, ¿no? Y que de alguna manera le dan también mayor visibilidad a esas revistas de esos centros o institutos de investigación. Fíjense, más o menos la estructura de un trabajo de investigación que se pretende publicar es esta que tenemos acá. Bueno, por supuesto, ¿verdad? Si revisan los que han revisado algunos artículos para sus trabajos de investigación o lecturas de las asignaturas que están cursando, digamos, los artículos tienen un título, ¿verdad? Luego vienen los autores. El resumen, que es muy importante, el abstract del artículo, porque, digamos, es una presentación muy condensada de todo el artículo. Es decir, de qué se trata, qué fue lo que se hizo, cuáles fueron los resultados y qué conclusión se llegó. Eso, digamos, el resumen se ha convertido en un elemento muy importante de esta etapa de la publicación de las investigaciones. ¿Cuáles son las palabras claves? Hay toda una nomenclatura para esto. En el caso digamos, de las distintas disciplinas, se han desarrollado incluso a nivel internacional un conjunto de códigos, ¿no? Para saber cuáles son las áreas en las cuales, digamos, se circunscribe una investigación de alguna naturaleza específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted trabaja temas de economía política, como hace el profesor Espíritu, bueno, hay un código específico para eso que ya en el mundo de la investigación en economía, pues
se sabe de qué se trata, y si no lo sabe, pues hay un sitio donde se puede consultar. Hay otras revistas que no exigen ese tipo de codificaciones, sino que simplemente digan, cuáles son los términos clave para, digamos, identificar su investigación, ¿okay? O, digamos, circunscribirla a un área específica. Luego tenemos el contenido, que por supuesto arranca con la introducción. Y fíjense que aquí ya aparece lo que les comentaba hace un momento, lo que se conoce en el mundo de las publicaciones como el método IMRD. IMRD significa introducción, materiales, métodos, resultados y discusión. Eso, digamos, es lo que piden y lo que solicitan la mayoría de las editoriales que publican revistas o incluso algunos libros que son, digamos, compartidos, ¿no? O libros bajo algún editor o algún coordinador de la publicación. Entonces, la introducción, ¿cuál es el propósito y la importancia del trabajo? La introducción es muy importante también, no solamente en la etapa de la publicación, sino propiamente en el trabajo de grado, ¿no? En el trabajo de grado ya el investigador tiene que dejar muy claro lo que quiere hacer en la introducción, porque la introducción es la que engancha, ¿no? al lector. Luego los materiales y métodos tienen que ver más con el cómo se hizo la investigación, ¿no? Tienen que ver mucho con la metodología, ¿okay? ¿Cuál es la metodología? Algunos elementos del marco teórico se incorporan aquí también, ¿verdad? ¿Cuál es la fundamentación teórica de esto? Inmediatamente se pasa al método utilizado, ¿no? Por supuesto, aquí que cuando pasamos de un trabajo de investigación a una publicación, aquí es donde hay que hacer uno de los mayores esfuerzos en sintetizar todo lo que tratamos de expresar o de cubrir en un trabajo de grado, ¿no? Un trabajo de investigación. Luego tenemos los resultados, ¿verdad? Es lo que típicamente en los trabajos de investigación universitaria llamamos el análisis de los resultados, donde se presentan los resultados, bien sean de los datos experimentales o si la investigación es documental, los resultados de la estimación que se haya realizado, la discusión de esos resultados, ¿okay? Y cómo se comparan los resultados obtenidos con el conocimiento previo del tema, un poco para ver cuál es el aporte de la investigación que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Y bueno, finalmente, pues, en la discusión un poco también se resumen de alguna manera las conclusiones, ¿verdad? Digamos que dentro de esta metodología en la discusión está también lo que nosotros llamamos en nuestras investigaciones las conclusiones, y finalmente cerramos con la bibliografía o con las referencias bibliográficas de acuerdo con las normas que estipule cada publicación, ¿no? La mayoría de nosotros conocemos las normas APA y son las que en la mayoría de los casos se utilizan, ¿no? Aunque en algunas disciplinas específicas, digamos, se siguen utilizando metodologías distintas, ¿no? Por ejemplo, en derecho, las normas APA, digamos, el sistema de autor-fecha, ellos prefieren seguir utilizando mucho los pies de página porque hay muchas citas, ¿verdad? De artículos, de legislación, de regulación, y es mucho más cómoda la utilización de otros sistemas de citas, ¿no? Bueno, fíjense, de forma un poco más sintética, esto es lo mismo que estábamos presentando, ¿no? El manuscrito como tal es el que recoge ese método IMRD, ¿okay? Y por supuesto, digamos, dependiendo de las publicaciones, algunas permiten que se incluyan agradecimientos o las contribuciones de los autores, sobre todo cuando estamos refiriéndonos ya no tanto a artículos en una revista, sino por ejemplo artículos dentro de un libro, ¿okay? Entonces, al final o al principio suele haber una sección dedicada a hacer una breve reseña de quiénes son los autores, por ejemplo, ¿no? Y en algunos casos
la bibliografía no se presenta por capítulo, sino que se presenta al final toda la bibliografía de los distintos autores, ¿no? Un poco para darle ese cuerpo que tiene lo que pretende la publicación, tener ese cuerpo de un libro más que de una colección de artículos. Eso depende mucho también del, del estilo del editor, ¿no? Hace poco, por ejemplo, el profesor Fernando coordinó junto con Tomás Estraco un libro de historia económica con perspectiva sectorial y más o menos el enfoque fue ese, ¿no? El estilo de la presentación. No había una bibliografía por capítulo, sino una bibliografía de todo el libro. Por supuesto, siempre hay que tener muy bien identificadas las tablas, las figuras, los gráficos en todas las publicaciones que nosotros hagamos, así como la fuente de los datos, ¿no? Poco a poco, en aras también de la compatibilidad con la ética y el hecho de evitar el plagio, ¿no? Entonces, digamos, para transformar de alguna manera esa investigación que desarrollamos a nivel de los distintos grados que podemos obtener en la universidad, para llegar finalmente a esa redacción del artículo científico, lo ideal es establecerse un plan de trabajo. ¿Sí? Un plan de trabajo así como nos establecemos un plan de trabajo en el proyecto de la tesis, ¿verdad? Y que vamos desarrollando nuestra investigación, o teóricamente desarrollamos nuestra investigación en función de eso. Para la redacción del artículo también hay que establecerse un plan de trabajo, sobre todo no para reservar tiempo para escribir en el caso que estamos comentando, cuando la publicación parte ya de un trabajo de investigación universitario. Aquí probablemente habrá que reescribir algunas cosas, pero digamos las fechas son sobre todo para resumir, porque hay muchas cosas que hay que digamos, quitar, ¿no? Para garantizar la precisión de los artículos, ¿no? Y eso, digamos, requiere tiempo. No se trata simplemente de borrar párrafos o unir párrafos, sino que, digamos, hay que dedicar un tiempo a releer el trabajo para que efectivamente lo que quede tenga la consistencia y efectivamente recoja el núcleo fundamental de la investigación. En el caso de entrando un poco a los temas o los aspectos que comentábamos en la agenda, ¿no? En lo relativo a la redacción, digamos, las investigaciones que nosotros desarrollamos en la universidad suelen tener un lenguaje científico, ¿no? Y cuando estamos en esta etapa final, debemos, digamos, preservar ese lenguaje científico si efectivamente pretendemos que la publicación esté dirigida hacia la conformación de un artículo en una revista científica, ¿no? Es decir, el trabajo tiene que gozar de algunos elementos como la exactitud, ¿no? No se pueden utilizar palabras que abran la compuerta a las dudas. Los términos tienen que ser muy, muy precisos, no hay que divagar mucho. ¿Para quién nuevamente se está escribiendo el artículo? Si es para terceras personas interesadas, ¿okay? O inclusive es entre profesionales, pues el lenguaje, digamos, tiene que ser mucho más científico, como decíamos hace un rato, que para una publicación de divulgación, ¿sí? Y tiene que serse lo más breve posible. Es decir, el artículo, el producto final tiene que ser conciso, ¿no? Fíjense, aquí tienen algunos ejemplos relacionados con la precisión. ¿Okay? Estos son ejemplos de lo que no se debe hacer. Entonces, no es preciso, por ejemplo, que usted diga, el producto se distribuyó mejor en ambas variedades. Bueno, ¿qué significa mejor? O sea, ¿cuánto es mejor? Eso, a lo mejor en nuestro lenguaje cotidiano, con el de los 140 caracteres, está bien, pero en una publicación que pretende estar en una revista científica, no es muy preciso. O, fíjense el segundo ejemplo, el propósito de este trabajo fue ver la flora intestinal de las palomas. Usted la ve, usted la analiza, usted la evalúa, usted la identifica, usted la describe. ¿Eh? Hay que utilizar términos más precisos, ¿no? Las larvas recién nacidas son color miel. Bueno,
La miel es un color, bueno, hay gente que dice que tiene los ojos color miel, pero hay unas mieles que son más oscuras que otras, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ser preciso en la investigación, ¿no? Estos, por cierto, son ejemplos de la vida real, ¿no? Artículos que llegaron con estas oraciones, algunas publicaciones que recoge el profesor Marimur. Los artículos tienen que ser muy claros, es decir, tienen que leerse y se tienen que entender rápidamente, ¿ok? Un lenguaje sencillo. Cuando decimos un lenguaje sencillo no quiere decir que no sea científico, ¿no? Sino que dentro de la comunidad científica se entienda con claridad el lenguaje, ¿no? Puede que en una revista de medicina, bueno, el lenguaje sea sencillo entre ellos, ¿ok? Igual yo la leo y no voy a entender nada. Pero también dentro de ellos el lenguaje puede ser muy complicado, como en otras disciplinas, por supuesto, ¿no? El trabajo tiene que seguir una estructura lógica, ¿okay? Tiene que seguir un orden que en el caso de las investigaciones que comentamos se debería derivar de la investigación grande, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del trabajo de investigación que se desarrolla en la universidad. Tienen que ser breves, se tienen que incluir solamente la información que es pertinente al contenido del artículo, ¿no? Y hay que, digamos, la redacción ahí es muy importante también. Fíjense estos ejemplos que estamos colocando aquí, ¿no? Están diciendo más o menos lo mismo, bueno, están diciendo lo mismo, pero de una forma mucho más precisa, ¿no? Es mucho más preciso decir, se hicieron 27 muestreos por la noche, a que los muestreos fueron un total de 27 y se realizaron por la noche. Si usted está pretendiendo publicar en una revista que cuenta los caracteres, bueno, entonces le están sobrando, está desperdiciando o derrochando muchos caracteres, por ejemplo, ¿no? En ese ejemplo que estamos dando. Fíjense el segundo. Las observaciones con respecto a las condiciones de temperatura y salinidad en cada localidad estudiada nos permite establecer de una manera general que estas no presentaron grandes variaciones. En este caso, el evaluador, el árbitro, le recomendó al autor colocar la temperatura y la salinidad no variaron mucho en la localidad de estudiada. Pues fíjense ustedes cómo se ahorraron dos líneas con relación a la frase original, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la sintaxis también. El orden de las palabras es importante, no solamente en la publicación del artículo, a veces en el trabajo de grado o de posgrado también encontramos estos problemas, ¿no? Fíjense, aquí tenemos algunos ejemplos también. El paciente sintió un dolor en el dedo que gradualmente desapareció. Bueno, desapareció el dedo, desapareció el dolor, ¿no? Fíjense la opción corregida, el paciente sintió en el dedo un dolor que desapareció gradualmente. Entonces la sintaxis es muy importante también, ¿no? Fíjense los otros ejemplos. El atleta dio positivo a la presencia de una sustancia controlada por tercera vez en su carrera. ¿Qué fue controlado, la sustancia o el atleta? Por tercera vez en su carrera, el atleta dio positivo a la presencia de una sustancia, ¿no? Nosotros utilizamos una y cuadrado para determinar los patrones de dispersión. O la última, ¿verdad? Varios elementos o factores, incluyendo la temperatura, deben ser considerados para explicar este comportamiento. Es decir, hay que ser, además de preciso, hay que tener cuidado con la forma en que se redacten nuestras oraciones. Que tiene que ver con la sintaxis, también con la concordancia. Concordancia en el tiempo, en el sujeto y verbo en singular o plural, ¿no? Y eso lo vemos mucho quienes digamos, de forma recurrente somos jurados de muchos trabajos de investigación, ¿no? El primer ejemplo creo que es bastante ilustrativo de eso, ¿no? La actividad de las drogas racémicas son muy inferiores. Si es la actividad, bueno, pues hay un problema ahí de singular y plural, ¿no? La actividad de las drogas racémicas es muy inferior, ¿no? Hay que evitar, digamos, repetir sustantivos. El cultivo se colocó en caldo para que éste se desarrollara. ¿Quién se iba a desarrollar? ¿El caldo o el cultivo? Y por supuesto también digamos, no se puede caer en la redundancia. En el bosque habitan dos especies diferentes de sal.
¿Por qué habitan dos especies exactas? Son dos, deberían ser diferentes, ¿no? Si son iguales. Entonces, hay que tener cuidado con esos elementos, no solamente, repito, para la publicación final, sino en el desarrollo de su trabajo especial de grado, de su trabajo de grado de maestría, de su trabajo de grado en el caso del pregrado, o de su tesis doctoral, donde a veces también encontramos este tipo de redacción. A la final, cuando usted ya más o menos, luego que ha hecho un esfuerzo de sintetizar su investigación y de evitar este tipo de cosas, es decir, un artículo que es claro, que no tiene problemas de sintaxis, donde hay precisión, brevedad, donde no hay ambigüedades. Bueno, ¿dónde publica? Hay muchos sitios donde publicar, ¿no? Los más famosos son estos cuatro que presentamos acá, ¿no? Les comentaba hace un rato del Sevier, que es un manejador de revistas que tiene publicaciones propias. Es una herramienta muy famosa también porque está relacionada con el índice de Scopus. Scopus, digamos, es una plataforma, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad?, donde se publican distintos artículos y además se mide el impacto de esos artículos. El impacto se mide en función del número de veces que se citan los artículos, por ejemplo, o las publicaciones o las investigaciones que se desarrollan. Hay otra directorio de publicaciones que se ha vuelto muy importante en los últimos años, que es el DOAC, que recoge de alguna manera las revistas de acceso abierto, lo que se conocen como los Open Access Journals. Todas las revistas de acceso abierto que utilizan la plataforma del Open Journal, digamos, tienen como uno de sus objetivos estar en este directorio. Digamos que últimamente ya las revistas que están en DOAT además tienen una codificación, ¿no?, que te permite de alguna manera certificar que efectivamente están dentro de ese directorio, que, repito, se ha vuelto muy importante en los últimos años. Muchas revistas que antes eran revistas en las cuales para revisar o leer los artículos o para descargarlos había que, digamos, hacer un pago por cada artículo. Hoy en día muchas de ellas han pasado a ser de acceso abierto, y, digamos, entonces los mecanismos de financiamiento de las publicaciones cambian un poco, ¿no? Digamos, eso tiene que ver más con los aspectos financieros y económicos de las editoriales, pero digamos, el hecho de que muchas revistas hayan pasado del formato del papel al formato electrónico ha hecho que también los mecanismos de financiamiento de esas publicaciones hayan tenido que cambiar. Bueno, hay otros, por ejemplo, está el directorio de revistas que permite consultar, fundamentalmente son resúmenes, y está el directorio de Springer, que es una editorial muy importante, que ayuda no tanto a visibilizar los artículos, sino que ayuda a los autores a ver cuál es la revista que más les conviene para enviar su artículo para la publicación. Es decir, es una especie de tutorial para ver temas inmobiliarios, por decir cualquier cosa. Bueno, a lo mejor entonces a usted le conviene enviarlo a esta revista o a esta otra donde tiene más posibilidades o más probabilidades efectivamente ese artículo sea una buena herramienta que además se puede
Una vez que se envía el artículo a alguna revista, una de las cosas, bueno, si lo mandamos a una revista, digamos, relativamente que cumple con los estándares internacionales, la mayoría de las revistas tienen un proceso de arbitraje. Ese proceso de arbitraje suele ser un arbitraje que se llama doble ciego, realmente, ¿sí? Digamos, dos referees desconocidos para el autor, revisan la publicación y emiten sus comentarios. Algunos comentarios son muy buenos, otros no son tan buenos, y cuando nosotros nos sometemos a este tipo de, o pretendemos, mejor dicho, entrar en este tipo de publicaciones, bueno, tenemos que someternos al arbitraje y soportar o estar, digamos, conscientes de que, bueno, no todos los árbitros suelen ser muy sutiles, ¿no? Digamos, hay gente que dice las cosas de muy buena manera, pero hay otros que dicen cosas como estas que están escritas aquí, ¿no? Simplemente no tengo el tiempo para reescribir este paper de los autores, para los autores, perdón. Estoy devolviendo este artículo debido a los graves problemas que tiene con el inglés. Eso es muy importante, sobre todo para los investigadores como nosotros, de una lengua distinta al inglés, ¿no? En muchas instituciones, de investigaciones son financiadas por, digamos, centros de o por algún financiamiento externo. Y muchas veces, dentro de los Luis, creo que hay mucha interferencia. Investigaciones en parte de Luis, un experto creo que las en el últimas idioma ideas que maneje el área. Luis, la última idea creo que no se captó porque se interrumpió. No sé si me escuchas. Donde se hace en economías como las hay que hacer Luis, creo que se está interrumpiendo. Tanto, con, ahora sí. Creo que la última idea, Luis, no se entendió muy bien. No sé si es mi conexión o la tuya, pero no se captó. ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí, Luis, ¿me escuchas? Sí, la última idea no se captó, ¿oíste? Creo que se interrumpió la conexión. Sí, vamos a esperar que Luis se reconecte. Vamos a darle unos minutos. Creo que la conexión, como siempre, está dando problemas. Vamos a esperar que se reconecte. ¿Aló? ¿Ahora sí me escucha mejor? Ahora sí, mejor, Luis. Ahora sí te escuchamos. Adelante. Solo compartir pantalla. Disculpa, ¿no? Le estoy cambiando de... Creo que la última lámina no se entendió muy bien, ¿oíste? Sería bueno que lo repitiera. Ok. Sí, lo que estaba comentando es que cuando nos sometemos a un proceso de publicación en alguna revista arbitrada, tenemos que estar, digamos, conscientes y conformes de que podemos recibir críticas muy buenas, muy positivas, algunas muy constructivas, ¿verdad? Sugerencias de cambio, y otras que, digamos, detestables, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Y decía que tenemos que tener la humildad para recibir
ese tipo de crítica y no desanimarnos, sobre todo lo que sigue en este camino de la investigación. Aquí ese es un ejemplo de algunas críticas de algunos árbitros. No tengo tiempo para reescribir este artículo para los autores. Este trabajo tiene serios problemas con el inglés, hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo cuando se pretende publicar en un idioma distinto a la lengua materna. Este trabajo es una atrocidad, que alguien le explique, ¿verdad? Por qué no es aceptable este tipo de escritos, etcétera, ¿no? Es decir, pueden haber críticas de distintos niveles y nosotros tenemos como investigadores que estar dispuestos a soportar de alguna manera esas críticas, ¿no? Sobre todo si queremos publicar en artículos, en revistas, perdón, que estén indizadas, ¿okay? en algún directorio relevante, sean los que comentábamos antes, el DOAT o el CIBER, ¿no? O que estén en la lista de Scopus o la lista de Shimago, o que estén en directorios como Latindex, por ejemplo, ¿no? Es uno de los más importantes en el caso de América Latina, junto con Cielo, ¿no? Por ejemplo, las revistas de la Universidad Católica, varias de ellas están indizadas dentro de Latindex, ¿no? Por ejemplo, los cuadernos de posgrado que coordina el profesor Espíritu está dentro de Latindex, es decir, es una revista que tiene un valor importante en términos de lo que vale la publicación para el investigador, ¿no? Y que a veces en el mercado interno no le damos la misma evaluación que se les da en otras geografías, ¿no? Y en ese sentido es importante también ver eso, pues cuál es el impacto de la revista en la cual quiero publicar, cuál es la posición donde está, cuál es el cuartil en el cual se encuentra. Generalmente los cuartiles son Q1, Q2, Q3, donde Q1 es mejor y Q4 es el menos malo, ¿no? Porque igual si está indexada la revista está en Scopus, por lo tanto la recoge el índice Shimago o alguno de los índices regionales, bueno, pues eso igual es bueno, ¿no? Solo que el número de citaciones probablemente tengo que estar consciente que puede ser un poco menor, ¿no? Y bueno, están las publicaciones de acceso abierto, que no todas están sometidas al proceso de indización, aunque muchas de ellas ya lo están. Sin embargo, el hecho de que aquí lo relevante es que estén en el directorio DOAT o no estén, por ejemplo, ¿no? Y eso da, digamos, otros beneficios relevantes también, ¿no? Por ejemplo, incrementa la visibilidad de la literatura científica. Suele haber, sobre todo las que están en DOAT, un incremento en las citas de los autores, que a veces no las recogen estos índices que comentaba antes como el Shimago, pero, por ejemplo, Google tiene un índice también de citaciones, ¿no? Google Scholar. Tiene un acceso permanente a los documentos. Otra ventaja de las revistas de acceso abierto es que hay una recuperación fácil de los contenidos, se garantiza la preservación de los resultados y en algunos casos también se incrementa la visibilidad de las instituciones, sobre todo de las instituciones más pequeñas, ¿no? que digamos, hacen alguna investigación focalizada. Bien, otra forma de publicar también son los repositorios institucionales, ¿no? Que han sido unas plataformas que han venido desarrollando las universidades para tratar de beneficiar a sus investigadores, para dar mayor difusión, mayor visibilidad, mayor impacto, y para preservar también toda la investigación que se ha venido desarrollando dentro de la institución, ¿no? En el caso de la Universidad Católica y de las universidades venezolanas, la mayoría de ellas han constituido repositorios institucionales, ¿no? El nuestro se llama Saber UCAP, por ejemplo, ¿no? Y el CDSHT, el Centro de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico,
digamos, el responsable de esa plataforma y continuamente está haciendo invitaciones para que los profesores publiquen allí los distintos documentos que han venido desarrollando, e igualmente se publican las investigaciones que se desarrollan bajo las figuras de trabajos de grado a nivel de licenciatura o de posgrado, ¿no? Tiene que cumplir con algunos criterios, por supuesto, que exige el centro, ¿no? Pero este tipo de repositorio es otra modalidad de publicación de acceso abierto que trata de darle un mayor acceso al conocimiento, no solamente a la comunidad científica, sino a la sociedad en general, y que de alguna manera también permite visibilizar, ¿verdad? Y, digamos, reducir la brecha de acceso a la información que pueden surgir en algunas áreas o en algunas geografías, ¿okay? Donde probablemente, digamos, en esta era de la transformación digital, además, el acceso a las bibliotecas públicas, a la documentación impresa, es un poco más complicado. Y por supuesto, otra de las, esto ya, digamos, es un tema que no es lo más relevante de esta presentación, pero es un tema colateral que da pie para otra investigación u otro invitado que lo desarrolle, ¿no? Una de las cosas que hay que tener en cuenta también cuando se envía un artículo, una revista, es, bueno, cómo quedan los derechos de autor, ¿no? Cómo quedan los derechos de autor, cómo quedan y dentro de los derechos de autor hay como varios subelementos, ¿no? No solamente el hecho de que se reconozca que usted es el autor, sino cómo quedan los derechos de explotación, que tienen que ver con algún derecho económico, si existiera esa posibilidad, ¿no? Algunas publicaciones exigen la cesión, por ejemplo, de los derechos de autor, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas o con los contratos que se firmen, ¿no? Muchas veces recibimos en nuestros correos electrónicos muchos correos de editoriales de Europa del Este, por ejemplo, una época que recibíamos muchos en la universidad, ofreciendo la publicación de los distintos trabajos que se desarrollan en la universidad. Pero, digamos, cuando se revisaban las letras pequeñas de los contratos, bueno, había unos temas con los derechos de autor que, digamos, no se pueden pasar por alto, ¿no? Entonces es importante tener eso también en cuenta a la hora de ver hacia dónde se dirige una publicación o una investigación que se pretenda publicar. Bueno, eso es más o menos todo lo que yo tenía que contarles de esta etapa del proceso de investigación en el ámbito universitario. Muchísimas gracias por su participación. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto trataré de responder. Caramba, muchísimas gracias, Luis, por esa extraordinaria presentación. Creo que yo siempre digo que el diablo está en los detalles, ¿no? Y cuando uno está escribiendo un paper o un artículo o algo y uno pretende que sea académico, pues a veces uno no está muy claro hacia dónde va, ¿no? Y creo que si uno repasara tu presentación punto por punto, pues tendría una especie de checklist de lo que es un artículo académico, un artículo científico, ¿no? Muchas veces la gente empieza tratando de escribir un paper científico y termina, qué sé yo, redactando un reportaje o un ensayo, o viceversa, ¿no? Intenta escribir un artículo editorial, por ejemplo, y termina escribiendo un paper. Entonces, esa confusión queda muy, muy clara a mi manera de ver en tu presentación, ¿no? Es decir, cumplir los requisitos que tiene un paper científico. Creo que eso es lo básico de su presentación y creo que con ella pues no hay posibilidad de perderse. Yo tengo en primer lugar, creo que había una presentación sobre o había una pregunta, Luis, sobre los ebooks o las presentaciones electrónicas, ¿no? Que ahora son la moda de hoy en día, pues la tecnología va adelante. ¿Tienes que decir algo respecto a estos? Creo que ibas a hacer un comentario sobre las publicaciones electrónicas y los ebooks. Sí, bueno, la mayoría de esas publicaciones son de publicaciones de tipo acceso abierto, ¿no? Tienen licencias de Creative Commons
Y entonces, en ese sentido, se consideran muchas de ellas como documentos de acceso abierto también, ¿no? Yo lo que iba a comentar es que en esta época han proliferado mucho ese tipo de publicaciones y en algunos casos se omiten este tipo de consideraciones en términos de la publicación, ¿no? Este tipo de elementos que comentábamos en esta presentación son también aplicables a los ebooks, ¿no? Tanto como a cualquier publicación impresa, ¿no? En ese sentido, hay que estar pendiente de las referencias, de las autocitas y de todos esos elementos que tienen que ver con la precisión y con la brevedad, ¿no? Y con la sintaxis también, ¿no? Ok, ok. Fíjate tú, otra cosa que me llamó mucho la atención es la diferencia esta entre lo que tú llamas, o sea, lo que es un artículo científico que es publicado en journal, de estos que todo el mundo conoce, y lo que tú llamas revistas de divulgación o magazine, ¿no? Te repito, la diferencia es bien interesante y muy importante. Y me pregunto, ¿tú puedes resumir en pocas palabras qué diferencia uno de otro? Por ejemplo, siempre me ha llamado la atención el tema de la hipótesis. Un artículo científico o académico requiere necesariamente de una hipótesis. Debemos empezar a escribir un artículo científico siempre postulando una hipótesis particular o simplemente o es suficiente con las preguntas de investigación. Depende del área de investigación, ¿no? En el caso de nuestra facultad, la mayoría de las publicaciones que recogen o tratan de divulgar artículos científicos, tratan o son, digamos, están muy interesadas, mejor dicho, en que efectivamente haya una contrastación de alguna hipótesis o no, ¿no? Esa contrastación puede ser empírica o puede ser cualitativa, efectivamente, ¿no? En cambio, en los journals, eso no necesariamente es así, ¿no? Digo en el caso de nuestra facultad, puede que en el área de historia o en otras áreas sea un poco diferente, ¿no? Claro. Pero fíjate, en el caso de las revistas de divulgación o los magazines, las preguntas de investigación son relevantes y digamos, el tratamiento le da cabida incluso a las investigaciones de carácter descriptivo. En el caso de las publicaciones científicas, las investigaciones o los artículos, se trata de que sean más investigaciones de carácter explicativo, es decir, que traten de comprobar alguna relación de causalidad, y allí es donde viene lo que efectivamente tiene que ver con la hipótesis, ¿no? En una investigación descriptiva no tiene por qué haber una hipótesis, ¿no? Pero sí hay unas preguntas de investigación que pueden ser relevantes y que pueden ser publicadas en una investigación, en una publicación, perdón, del tipo que comentábamos antes, ¿no? Yo siempre recuerdo en el área nuestra, el Fondo Monetario Internacional tiene una revista que se llama Finanzas y Desarrollo y tiene los staff papers del Fondo Monetario. Son muy interesantes ambas publicaciones, pero el enfoque y el público es completamente diferente. De hecho, en algunos casos veíamos cómo en Finanzas y Desarrollo se hacía un tratamiento descriptivo de un mismo tema cuyos resultados empíricos se presentaban en los staff papers, ¿no? De hecho, antes, no sé ahorita, pero antes una era gratuita y la otra no, por ejemplo. Habían otras consideraciones de ese tipo, ¿no? Entonces, a veces la línea es muy gris, ¿no? Muy tenue. El caso de The Economist, que ambos conocemos, a veces las investigaciones, pues, digamos, son tan científicas como las que hay en un journal, digamos, propiamente dicho, ¿no? Pero también puedes conseguir artículos de opinión en este tipo de revistas que son muy interesantes. Exacto, ¿no? Por eso es que me parece extremadamente útil tu presentación, porque a veces la gente se pone a escribir y no está claro dónde ubicarse, ¿no? Si están haciendo un ensayo, si están haciendo un artículo de prensa, si inclusive se están haciendo un manifiesto personal y cosas por el estilo, ¿no? Y si uno le echa un vistazo a tu presentación, queda claro, sin lugar a dudas, lo que es un artículo científico, que como bien dices tú, es lo que nos interesa en esta charla propiamente dicha, porque, porque es lo que pretendemos, pues mejorar nuestros artículos, nuestros trabajos de grados y tesis
que son en definitiva artículos de investigación, ¿no? Artículos académicos. No tenemos más preguntas por aquí. Si alguien quiere hacer una pregunta de última hora, pues por favor, son bienvenidos. Creo que no tenemos más nada. Luis, no sé si tienes algo que agregar. No, por mi parte, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, esperemos que continuemos con este ciclo en el año que viene. Así es. Bueno, a los participantes les agradecemos de todo corazón la atención. Les recordamos que esa serie de charlas, estas grabaciones están puestas en el sitio de posgrado UCAP, donde ustedes van a poder ver, repetir y refrescar la presentación del profesor Morales, y así como las 8 anteriores presentaciones que hemos hecho sobre el tema para la elaboración de trabajos de grado. La idea de esto es muy sencilla, es ayudar a disminuir los llamados TMT, hacer trabajos de grado de calidad y, por supuesto, asesorarlos en todo lo que ustedes necesitan para culminar sus trabajos de grado. Bueno, no tengo más nada que decir. Muchísimas gracias por su atención y bueno, que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Me gustó mucho. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Chao. Recuerda que va a estar entonces ubicado en la página de posgrado. Muchas gracias. Saludos, Luis. Saludos a todos. Voy a detener la grabación entonces. Gracias.